Hola, hola, ¿cómo le va? Un gusto poder saludarle, invitarle a que nos acompañe. Seguramente seguiremos buscando esas respuestas que Dios en su palabra tiene y que nos hacen tanto bien. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? Hoy me tocó venir. Usted sabe que esta semana alguien me decía, a pedido del público, sería bueno que siga estando tu señora. ¿Puede creer? Pero bueno, hoy me toca a mí, así que me van a tener que aguantar. No, no es para tanto. Ambos aportan cosas muy interesantes a este programa. Venimos pensando desde hace algunas semanas atrás en la extraordinaria oración que nos enseñara Jesús a pedido de sus discípulos, esta conocida y bien sabida oración llamada el Padre Nuestro, ¿no? Hermosa oración. Exacto, vimos hasta este momento las primeras frases: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Y hoy llegamos a la que nos toca en este día. Hoy nos vamos a ocupar de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es interesante que cada frase tiene un contenido tan extraordinario, tan profundo, que ya lo dijimos, no es la excepción esta frase. Quizás lo que podemos comenzar a pensar es, ¿qué tiene en mente Jesús al hablar del pan nuestro de cada día? Me parece evidente que nos está refiriendo pura y exclusivamente a que todos los días comamos una pieza de pan, sino que se refiere a que Dios está interesado en solventar, en satisfacer nuestras necesidades cotidianas, diarias y físicas, ¿no? Todos tenemos necesidades primarias, secundarias. Las primarias son aquellas que depende de su satisfacción nuestra subsistencia, o sea, o las satisfacemos o corre peligro nuestra vida. Y las secundarias son aquellas que mejoran nuestra calidad de vida, ¿no? Dios está interesado en satisfacer tanto las primarias como las secundarias, y es importante, por eso Jesús lo decía en esta oración, porque muchas veces como seres humanos tendemos a pensar que Dios está interesado solamente en nuestra parte espiritual, ¿no? Y no es tan así. No, no es así. Dios está interesado en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando nos relacionamos con Él, como ya lo hemos visto antes, como nuestro Padre, a Él le interesa en esas necesidades secundarias o primarias, como vos las nombradas, que nos llegue el alimento, el vestido, la ropa que nos ponemos tiene tanto valor, pero también el abrigo, ¿no es cierto? Una casa donde vivir es una necesidad fundamental. ¿Cómo no hablar del trabajo? ¿Cómo no hablar de la salud, ¿no es cierto? Como algo fundamental de nuestro cuerpo que cuando lo tenemos nos aporta tanto a nuestra manera de vivir, pero cuando carecemos o nos falta, puede traer tanto dolor, tanta angustia, tanta tristeza, tanta preocupación a nuestras vidas. Me parece interesante remarcar que Jesús nos esté diciendo en su oración: recuerden esto, pidan esto. Versículos antes del Padre Nuestro, Jesús mismo se encarga de decir, porque su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Sí. Entonces, ¿por qué debemos pedirle? Escuchaba un ejemplo, una ilustración que me llamó la atención porque decía, cuando vamos a un restaurante, nos sentamos en algún lugar a comer, sabemos que en ese lugar sirven comida, la persona que nos va a atender saben que vamos a comer a ese lugar, pero nosotros tenemos que pedírselo de todas maneras, sí, ¿no? Nos traen una carta de la cual nosotros elegimos y nos sirven la comida. Cuando nosotros simplemente sabemos que Dios sabemos que Dios conoce nuestras necesidades, pero Dios está diciendo, ¿y por qué no hablamos del tema? Eso. ¿Por qué no me lo pedís? Él es nuestro Padre y quiere tener esa relación con nosotros como hijos, ¿no? Y es interesante todavía sumar la verdad de que el sustento para nuestras necesidades básicas
no está contrapuesto a nuestra capacidad de trabajar o de ganarnos el sustento con el trabajo que cada uno de nosotros desarrolla. Es más, la Biblia dice exactamente que probablemente sea esa una de las maneras más importantes que Dios nos ha provisto a los seres humanos para obtener lo necesario, ¿no es cierto?, para el sustento diario. Fue Dios el que le dijo a Adán: comerás con el sudor de tu frente, ¿no? Exactamente. Visto desde la visión de la sociedad, siempre se dice que el trabajo dignifica, siempre se dice que es ese esfuerzo lo que pone en pie a una nación, pero viendo bíblicamente nos encontramos con que Dios también dice: quiero bendecir tu esfuerzo, quiero bendecir tu trabajo, quiero bendecir la obra de tus manos. Usted sabe que hay un pasaje que los primeros cristianos tuvieron que tener una aclaración que les hizo el apóstol Pablo. Sí. Por ahí leyendo algún pasaje que decía así: los pájaros que no se preocupan, aún así Dios los alimenta. No se afanen, no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a vestir. Entonces algunos dijeron: listo, no es necesario que trabaje. Lo que el pasaje estaba diciendo era: no se preocupen, no se anticipen a eso, pero sí ocúpense. No traigas un problema del futuro, eso sería preocuparse al día de hoy. Pero lo que sí nos está diciendo Dios es: ocúpense de lo que tienen que hacer, ocúpense de trabajar. Yo quiero bendecir, quiero que esa satisfacción de sus necesidades sea una tarea conjunta. Hay una idea que por allí algunas veces uno escucha, que se dice: yo trabajo, yo hago mis esfuerzos, yo tengo mi labor, yo traigo el sustento a mi casa, nadie a mí me regala nada, a mí nadie me da nada, todo lo gano con mi esfuerzo. Y daría la impresión que, pensándose así, no haría falta pedirle a Dios el pan nuestro de cada día, porque si lo ganamos nosotros mismos, Dios no tendría que intervenir. Ahora, ese pensamiento excluye ciertas cosas, ¿no? Que si no tendríamos salud, si no tendríamos las habilidades, las capacidades que Dios nos ha dado, si no tendríamos las fuerzas que se necesita para emprender un trabajo, para llevar adelante un negocio, probablemente no lo podríamos hacer. Entonces, cuando Jesús nos invita a decirle: Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día, también incluye cuando estamos trabajando, diciéndonos: Señor, dame la fuerza, el conocimiento, ábreme la puerta, porque lo necesito para ganar ese sustento, ¿no? Exactamente. Poder hacer las cosas con la bendición de Dios, poder trabajar y que Dios bendiga la obra de nuestras manos. Sí. Cuando hablamos de bendición, hablamos no solamente de la felicidad de contar con la ayuda de Dios, sino que en esa palabra bendición está incluida la capacidad de prosperar, la capacidad dada por Dios de ir adelante, de sacar al frente y alcanzar distintas metas. Necesitamos confiar en Dios, pero necesitamos poner nuestro esfuerzo, nuestro empeño, y así veremos cómo Dios bendice lo que hacemos. Exactamente. Lo cierto también es que en muchas ocasiones encontramos en la Biblia que la provisión de Dios llega de manera milagrosa, ¿no? Digamos, no se podía conseguir lo necesario, la persona no tenía las facultades, las posibilidades, los medios para lograr ese alimento o suplir esa necesidad material, y levantan su mirada a Dios y Dios actúa de manera milagrosa y lo provee. Uno de esos casos sucedió cierto día en la vida de Jesús, allí en Nazaret, en realidad en toda la región del norte, que se había reunido al lado de un lago una gran cantidad de gente para escuchar a Jesús. Habían estado muchísimas horas escuchando a Jesús y a la tardecita había hambre en el lugar y estaban lejos de sus viviendas, y es entonces donde se establece un dilema entre Jesús y sus discípulos: ¿cómo podrían darles de comer en esa ocasión a 5.000 personas? ¿Te parece que veamos el relato
y luego conversamos sobre el tema. ¿Cómo no? Vamos. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. Bienvenidos nuevamente. Estuvimos viendo imágenes de un milagro sorprendente, ¿no? Sí. Algo jamás visto en la historia hasta el momento. Eran realmente una gran cantidad de personas. Cuando se habla de 5.000 hombres, se habla de que seguramente había más de 10.000 personas, ¿no? Sumando las mujeres, niños que podían haber en ese momento. Entonces, lo que Jesús hizo en ese lugar realmente llamó la atención. De hecho, después de eso quisieron proclamarlo rey Sí. a Jesús. Lo cierto es que ese Dios está interesado en proveer para nuestras necesidades, ¿no? Ese mismo Jesús es el que nos enseñó a decir esto: diríjanse a su Padre, que como Padre ejemplar va a preocuparse por satisfacer todas sus necesidades. Lo interesante es que esa posibilidad, esa disponibilidad que tiene Dios y nos manifiesta a través de Jesucristo en este milagro para dar de comer a estas 5.000 personas de manera tan milagrosa, sigue en pie para nuestras vidas. No es un relato que quedó en el pasado. Y podríamos abundar en experiencias personales, en experiencias que han vivido otras personas en nuestros días, en nuestros tiempos, y ver cómo en esa circunstancia, por ahí sin el trabajo, habiendo perdido la salud, habiendo entrado en una situación económica por ahí en el comercio, en el negocio, donde parece que ya no hay salida, y podríamos seguir hablando de ejemplos. De pronto hemos podido ver personas que levantan su mirada a Dios y ponen su mirada en Él y encuentran que Dios puede hacer milagros, que Dios puede responder, ¿no? Me venía a la mente un testimonio, un relato que leí en estos días acerca de un jugador de fútbol que hoy uno lo ve triunfando en las mayores ligas de Europa, cobrando esos sueldos
increíbles, millones y millones de euros. Y escuché y realmente me sorprendió saber que viene de un hogar sumamente humilde, sumamente escaso. Tal es así que él dice, yo cuando ya crecí, cuando ya mi manera de pensar cambió, me di cuenta de que mis padres no sufrían de dolor de estómago, sino que cuando era la hora de comer, la comida no alcanzaba, entonces ellos preferían que nosotros los hijos comiéramos y ellos decían que le dolía la panza. Me lleva a pensar justamente en lo que Jesús nos quiere hacer ver. ¿Qué no estaría dispuesto a hacer un padre por un hijo que necesita para su sustento, ¿no? A ese nivel Jesús quiere que lleguemos a confiar en Dios. Sí. Él no va a dejarme en vergüenza. Dios no va a dejar que me haga falta nada. Y podemos contar con esa ayuda en cada una de nuestras necesidades. Sí. Hace muchos años conocí a un muchacho por aquellos días en el hospital. No era aquí en general en la ciudad de Paso Libre, en otra ciudad en Buenos Aires. Este muchacho había venido del norte, en la provincia del norte argentino, a trabajar a Buenos Aires y por diversas razones fue cayendo en el alcoholismo hasta quedar profundamente atado, involucrados en el alcohol. Cierta noche, profundamente alcoholizado, alguien le propinó una puñalada por la espalda que llegó a milímetros del corazón, pero fue internado en el hospital y por algunos meses estuvo allí. Cuando nosotros, visitando ese ámbito, lo conocimos. Y comenzamos a hablarle de este Jesús, del Padre que tenía amor por él y que podía rehacer su vida. Lo interesante, y para ser breve, es que este joven entregó su vida a Jesucristo y comenzó a relacionarse con Dios como un padre amante, como nos propone. Y cómo en el paso del tiempo él recuperó su salud, su hígado que estaba muy dañado por el alcohol. De alguna manera Dios lo restauró, pudo volver a trabajar, a relacionarse, se involucró en una relación personal con Dios y volvió a la vida, podemos decir. Este es un testimonio entre muchos otros. Y con esto que estamos diciendo, hay un Dios que tiene el mismo interés precisamente de responder a esas necesidades, de levantarnos, de darnos fuerza, de darnos salud, de renovar nuestras vidas. Justamente, ¿no?, en esta faceta de la provisión se conjugan muchas promesas que encontramos en la Biblia. Quisiera repasar solamente algunos pasajes que hablan al respecto, como por ejemplo, cuando hablamos de santificado sea tu nombre, hablábamos de algunos nombres de Dios y uno de ellos en particular, Jehová Jireh, es el Dios que proveerá. Poder en nuestra necesidad buscar ese Dios que está interesado en proveer. Por ejemplo, el pasaje que habla de que no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Dios se encargará de aquellos que aman su presencia, de que jamás le falte nada. O el pasaje que acabábamos de mencionar, su Padre sabe lo que necesitan aún antes de que ustedes le pidan. Todos tenemos necesidad de distinta índole. Dios quiere involucrarse personalmente en tu necesidad, sea cual sea el momento o la situación que estés atravesando. Precisamente Jesús nos anima en esta oración a pedirle. Quisiéramos hacerlo juntos. No sabemos qué situación, qué circunstancia usted está atravesando en esta hora, pero seguramente hay muchas personas que esta pandemia ha colocado en situaciones no fáciles. Y le animamos a que juntos podamos ir al Padre ahora y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Tu Hijo nos enseña que conoces mi necesidad, mis limitaciones, y en esta hora quiero pedir tu ayuda. Señor, extiende tu mano sobre mis enfermedades, sobre mis dolencias. Quiero tu sanidad y tu renuevo. Señor, sana mi cuerpo. Jesús, te pedimos que
hagas un milagro nuevamente en mi trabajo, en aquella tarea que desarrollo para obtener el sustento diario. Señor, tú conoces mi necesidad, conoces mis limitaciones, conoces aquellas cosas que me preocupan en relación con el sustento diario que debo traer a mi casa. Y pido tu ayuda en esta hora y pido tu intervención, que vuelvas a hacer milagros y me renueves la fe en esta hora por lo que tú hagas. Te ruego, Señor, por nuevas posibilidades de trabajo. ¿Acaso si has perdido el trabajo? Si no lo tienes, Señor, abre esa puerta. Tú tienes posibilidades que nuestros ojos a primera vista no ven, pero tú puedes hacerlo. Por eso pedimos en esta hora, como Jesús nos enseñara, Señor, trae los recursos necesarios para suplir las necesidades básicas que cada uno de nosotros tenemos. Queremos, Señor, hablar de la manera, orar de la forma que tú nos dejaste en este precioso ejemplo. Amén. Queremos, Señor, bendecir tu nombre sobre todas las cosas, Sí, y declarar, Señor, que somos absolutamente dependientes de ti. Amén. Necesitamos tu intervención, Sí, Señor. bendiciendo lo que hacemos. Amén. Renueva nuestras fuerzas, haznos ver las oportunidades que están a nuestro alrededor. Amén. Gracias, Señor, por el trabajo, gracias por darnos la vida, gracias, Señor, porque podemos llevar sustento a Amén. nuestro hogar, gracias porque podemos poner alimentos sobre la mesa. Amén. Pero queremos bendecir hoy a los que están, Señor, cruzando un desierto, Amén. a los que están en necesidad. Queremos, Señor, declarar que cuando te buscamos a ti, tú Sí, vienes Señor. a nuestro rescate, Sí, tú Señor. vienes a nuestro encuentro. Gracias, en ti Señor. encontramos, Señor, la respuesta que necesitamos. Amén. Confiamos, Señor, en que estarás obrando en la situación de cada Amén. uno de los que está del otro lado. Bendecimos sus finanzas, Sí, Señor. bendecimos, Señor, su economía. Sí, Oramos Señor. para que puedan ser sabios para administrarse. Amén. Oramos, Señor, para que tú le abras puertas Sí, Señor. que no se cierren, para que tú puedas proveer el trabajo y todo lo que les haga falta. Amén. Pero, Señor, aún nos acordamos de que tú, en palabras de Jesús mismo, dijiste: no solo de pan vivirá el Sí, hombre. Señor. Porque nuestras necesidades no son solo físicas, y tú, como buen Padre, Amén. te preocupas de nuestro bienestar integral. Amén. Y eso incluye las necesidades de nuestra alma. Sí, Señor. Quiero bendecir a cada uno que está del otro lado. Tal vez tiene todas sus necesidades físicas, Sí, Señor. primarias y secundarias, todas resueltas, Sí, Señor. todas satisfechas, pero aún así su alma está vacía. Amén. Aún así su alma está inconforme. Amén. Queremos orar para que tú traigas tu comida y tu bebida espiritual, y Que que en así cada sea, corazón tú puedas obrar trayendo saciedad, porque Amén. solamente encontraremos ese bienestar integral cuando estamos de tu lado, cuando Amén. estamos, Señor, entregándote nuestra vida a tus pies. Amén. 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 Queremos de esta manera desafiarle a creer. La fe mueve las manos de Dios. Esa confianza que quisiéramos contagiarle a usted en ese Dios poderoso, en ese Padre amoroso, en ese Padre fiel, en ese Padre sumamente interesado en darnos una mano, en extender su bendición en todo tiempo. Y tenemos la certeza, queremos también que usted la tenga en su corazón, que esta oración que hemos levantado juntos a Dios, Él la ha escuchado y la respuesta está en camino. Nos despedimos. Si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana. Exacto, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Esperemos que usted también lo haya disfrutado, y nos vamos a estar viendo en el próximo programa. Chao, chao, que la pases muy bien.
de lo imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer.